What we see here in this cartoon is first the small girl welcoming the disabled child into the classroom, and then using her imagination to ensure he's not left out of what the other children are doing. So we see her inventing a new way of skipping. We see her helping the boy enjoy football, although I don't necessarily recommend using rope in this way. And later in the film, you would see them dancing together. Well, this is one child with imagination trying to ensure that the disabled child is included. The 3 DVDs have another 150 examples, mostly developed by teachers with the help of their colleagues. Ok, lo que vemos en esta caricatura, en este film que está hecho en forma de caricatura, es como una pequeña niña usa su imaginación para que un niño con discapacidad no se quede relegado de las otras actividades que hacen los niños. Entonces vemos cómo ella se inventa una forma muy creativa y una nueva forma de saltar la cuerda juntos. También se ve en la película cómo ella se inventa muy creativamente una forma en la que él disfruta del fútbol, aunque de acuerdo como dice David no recomienda usar las cuerdas de esta forma. También al final de la película vemos cómo ellos terminan bailando o cómo de una forma también usando la imaginación están bailando juntos. Todo esto sale de la imaginación de una niña tratando o asegurando que un niño con discapacidad sea incluido, esté siendo incluido en la vida de la escuela. Los 3 DVDs de los que David habló antes tienen 150 ejemplos como este, de usar la creatividad para incluir a los niños. Estos ejemplos que están en los DVDs están siendo desarrollados no por los niños, sino por profesores o personas que trabajan con los profesores. Dentro de los ajustes razonables están los 150 ejemplos de los cortos que David mencionó antes. Y estas películas incluyen algunos de los siguientes ejemplos o estos aprendizajes. El primero es conocer al niño antes de que llegue a la escuela y al mismo tiempo que el niño conozca la escuela antes de que inicien las clases. El segundo es asegurarse que la escuela sea físicamente accesible, es decir, que se pongan rieles o barandas para los niños que no pueden pararse tan fácilmente. El tercero es planear programas de educación individuales o más enfocados, es decir, para niños que se cansan más fácilmente, hacer por ejemplo horarios de clase un poco más cortos. El siguiente es asegurarse de que los niños con problemas de salud estén seguros. Esto por ejemplo se puede hacer haciendo que el personal de toda la escuela esté capacitado en cómo lidiar en temas como la epilepsia, qué hacer ante un episodio de epilepsia. El siguiente es asegurarse de atender las necesidades de comunicación. Y esto se puede hacer, por ejemplo, teniendo personas en los salones de clase que sepan el lenguaje de señas y ayuden a los niños que tienen problemas auditivos. La siguiente es hacer lecciones diferenciadas así para que todos los niños puedan participar. Por ejemplo, modificar un poquito los juegos de equipo, así todos pueden participar jugando. El siguiente es ayudar a que los niños puedan manejar su comportamiento. Por ejemplo, niños con autismo, con algún tema de autismo, tengan un espacio calmado dentro de la escuela donde estar solos por un momento y así liberar su estrés. Y lo último es asegurarse que los niños se apoyen entre ellos, es decir, que tengan un par que los apoye. Y esto se puede hacer, por ejemplo, poniéndolos en parejas, uno con una habilidad y otro con otra habilidad diferente, así entre los dos construyen. Al mismo tiempo, asegurarse que existan los círculos de la amistad y que se establezcan amistades con los niños. La quinta clave es la política. Cómo la política pública apoya la educación y apoya las escuelas en su camino hacia la inclusión. Y esto tiene varias partes. ¿Cómo se hace eso? Primero, creando una visión inspiradora del futuro inclusivo, de la ruta hacia la inclusión.
apoyando a todos los niños para que sean admitidos en las escuelas, apoyando a sus padres para que los niños sean admitidos en las escuelas inclusivas, removiendo las barreras de accesibilidad, adaptando currículos y formas de evaluar, así adaptar todo el currículo a la diversidad y a cada uno de los estudiantes, y además invirtiendo en capacitación y apoyo de expertos para los profesores y los miembros del equipo en el colegio. Sin duda, dice David, otras personas que van a hablar en este congreso van a tratar estos temas con más profundidad o van a decir muchas más cosas de las que él ha dicho acá. Sin embargo, él quiere enfatizar que no se necesitan poner todas estas cosas en su lugar o que todo esté funcionando para poder que la escuela progrese. Es decir, no se necesita tener la visión inspiradora, el apoyo a los niños, la adaptación a los currículos y demás para empezar a que la escuela tenga un progreso. Según David, la mejor forma de que la inclusión funcione es empezar a hacerlo, es decir, empezar a trabajar. Igualmente, al final, la otra reflexión que hace David es que los aprendizajes que hacen las escuelas en la inclusión influencian o pueden tener una gran influencia en las políticas educativas. Es decir, las escuelas no deben esperar, y sobre todo en el caso de Colombia, no deben esperar a que el gobierno dicte una política pública en educación inclusiva, sino que las escuelas pueden influir en sus prácticas a que la política cambie. La sexta clave de las 7 de las que ha hablado David hasta el momento es cómo se resuelven problemas conjuntamente, cómo se resuelven los problemas aprendiendo los unos de los otros. Y esto está directamente relacionado con los profesores. Los profesores son personas creativas, ellos aprenden de sus experiencias y ellos aprenderían muchísimo más, según las recomendaciones que hace David, si tuvieran un espacio dentro de la semana de trabajo en la escuela para sentarse juntos, reflexionar y aprender conjuntamente entre ellos. También aprenderían muchísimo si tomaran en cuenta o pudieran tomar en cuenta las experiencias de los padres de los niños y otros profesionales que tratan con los niños. En la diapositiva que ustedes están viendo se ilustran 4 formas comunes de cómo se aprenden, cómo podemos aprender los unos de los otros y cómo fomentar esto en los colegios. Estas 4 formas son: trabajo en equipos pequeños para desarrollar un currículo flexible, participación en grupos de aprendizaje en acción, talleres temáticos continuos sobre las cuestiones emergentes en el proceso y aprendizaje basado en el Internet. Ok, de acuerdo con David, para enfatizar la sexta clave de la que estamos hablando en este momento, de las ayudas mutuas, de los aprendizajes mutuos, él está proponiendo que miren la diapositiva donde está el círculo de soluciones. Tal vez en esa diapositiva haya muchas cosas y esté muy recargada para ver exactamente lo que dice, pero básicamente está dividido el círculo en 4 partes. La primera parte es cuando un profesor se junta con otros profesores para hablar o expone en 6 minutos qué problemas está teniendo. En el ejemplo que está dibujado en el círculo, si lo alcanzan a ver, es un ejemplo parecido al que está en la película animada, donde el niño está aislado de los otros niños a la hora de jugar. En total, el círculo de soluciones toma 30 minutos y cada una de sus partes tarda unos 6 minutos en hacerla. Entonces, en esta primera, el profesor que tiene el problema educativo lo comenta con sus colegas. En los siguientes 6 minutos, que es la segunda parte, es las sugerencias, o está la parte de las sugerencias. Entonces, los profesores que están escuchando o que escucharon el problema que tiene el otro profesor dan sugerencias a de cómo atender el problema del niño que está aislado. El siguiente cuadro, que se llama escoger las sugerencias, se hace en otros 6 minutos y es donde el profesor que está enfrentando el problema
escoge las soluciones que él o ella cree son las mejores al problema que está teniendo de las sugerencias que sus colegas le han dado. Y la última parte, que dura otros 6 minutos, se llama primeras acciones y es cómo empezar a avanzar para solucionar el problema. En este caso, en el ejemplo que está ahí, que es el niño aislado, se escogen las sugerencias de hablar con el niño o con la niña para ver cómo se puede integrar y de esta misma forma crear diferentes opciones de juegos para que los niños incluyan al niño que está excluido. The reason I'm elaborating this idea is to emphasize that I don't think teachers or anyone else can be expected to know the best way of including every child in advance. Training is important, but it doesn't give us all the answers. Teachers typically have to work out the best way of doing things in the classroom and as they get to know each child better. La razón por la cual David está poniendo o elaboró esta idea del círculo de soluciones es porque él cree o sabe que ningún profesor o ninguna otra persona sabe o conoce todas las herramientas para incluir a un niño antes de conocerlo. Tradicionalmente, los profesores tienen que trabajar dentro del aula de clase creando herramientas de inclusión a medida que van conociendo a los niños. La capacitación es importante y el entrenamiento es importante para los profesores, pero no da todas las respuestas. Las respuestas de pronto pueden ser encontradas en el salón de clases, trabajando. The seventh key is concerned with plotting the route for whole school improvement. Moving from what we do to ensure individual children are included to identifying how the whole school needs to change in order to be fully inclusive. Okay, la séptima clave, que es la última de las 7 que ha expuesto David, se llama Juntos planeamos la ruta para mejorar la escuela. Y esta habla de cómo movernos de tratar de incluir individualmente niños, cómo hacer para hacer la educación inclusiva individualmente. Va desde ahí hasta cómo se hacen cambios en toda la escuela para que la escuela sea realmente una escuela inclusiva. Heidi Araki and I have written a short pamphlet on this question, Teachers as Leaders in the Journey to Inclusive Schools, which is available on the internet, as this slide shows. Incidentally, the children in this picture were in the class of Gloria Sierra, who is speaking about her work in Bucaramanga tomorrow. David estaba diciendo que Heidi Arake y él desarrollaron un documento o un panfleto, como él lo denomina, que se llama Los profesores como líderes en el viaje hacia los colegios inclusivos, una guía de acción local, que la pueden consultar en la página web que está en la diapositiva. Coincidencialmente, dice David, los niños que están en la fotografía que ustedes están viendo están en la clase de Gloria Sierra, quien mañana estará contándoles la experiencia de educación inclusiva de Bucaramanga. Diapositiva que están viendo en este momento, que se llama Definiendo la ruta, tiene un diagrama que David dice que no explicará en mucho detalle porque la explicación está dentro del documento que mencionamos antes que él hizo con Heidi Araki. Pero lo que este diagrama sugiere es que cada escuela debe buscar su propia ruta de inclusión. Y esta ruta de inclusión se busca teniendo profesores muy entusiastas en el tema, que se apoyan o usan la experticia de otros colaboradores y otras personas para encaminarse en esta ruta de la inclusión. Pero además de esta experticia, también usan agentes externos, es decir, no solamente se apoyan dentro de la escuela y con los expertos dentro de la escuela, sino que pueden apoyarse en las autoridades locales como las secretarías de educación de cada municipio. And while we are thinking of use of resources in Spanish, this is an opportunity for me to mention the Index of Inclusion, which offers a comprehensive list of questions about school culture, school practice and school policies,
which anyone can use to think about what to do next to advance inclusive education in your school. Algo que yo olvidé mencionar en la diapositiva anterior es que el panfleto o lo que escribió David Conhady se constituye en una herramienta para los profesores y para el mejoramiento de la escuela. Y ahora lo que dice David es que hablando de estas fuentes y de estos recursos para mejorar la escuela está la guía para la educación, para la inclusión que él acaba de mostrar. Esta guía incluye muchísimas preguntas de cultura, práctica y política que pueden usar todos en la escuela. Coming to a conclusion then, I want to return to our opening question and the theme of working together. Participating in your Congress, there are teachers, students, family members, educational policymakers, and various kinds of rehabilitation professional. Between us, we have huge expertise and experience, and we all have a role to play in advancing inclusion. Ok, lo que David acaba de decir es que llegando ya a la conclusión de su presentación, él quiere que retomemos o volvamos a la pregunta inicial con la que abrió la presentación y al tema que nos convoca aquí, que es el tema de trabajar juntos. Él dice que participando en ese congreso hay o vemos, como él lo ha dicho, muchas personas, tales como profesores, estudiantes, las familias o los familiares de los estudiantes, personas que trabajan en diferentes temas públicamente o como oficiales de la educación o el Ministerio de Educación y diferentes profesionales de rehabilitación. David dice que entre todos nosotros hay una gran cantidad de experticia y conocimiento que si se pone conjunto podemos contribuir todos a la educación inclusiva. We need teachers who practice inclusively. Él empieza entonces hablando en el círculo que ustedes están viendo con los profesores y cómo los profesores pueden enseñar inclusivamente y poner y planear el mejoramiento de la escuela. Luego cómo los estudiantes que quieren aprender están dispuestos a aprender y a estar en la escuela inclusiva y al mismo tiempo apoyan a sus compañeros para que aprendan de la misma forma. O como los familiares y los padres de los niños y las personas que están en la escuela se apoyan y trabajan arduamente no solo en la escuela, sino que abogan por sus hijos en diferentes partes y al mismo tiempo ayudan a que la escuela, para que la escuela sea efectiva. Luego tenemos a los oficiales de la educación, a las personas que trabajan en las ramas públicas de la educación, donde ellos tienen que promover las políticas inclusivas y apoyar a los profesores. Y por último tenemos a los profesionales de rehabilitación, quienes trabajan de forma individual con los niños y con los jóvenes que están en la escuela y les prestan una asesoría también a los profesores, dándoles consejo en cómo mejorar al niño, a cada individuo de acuerdo a cada uno de sus casos dentro del aula. Together, we have the people, the ideas and the skills to advance inclusive education in the Valle de Cauca. Juntos, dice David, tenemos la gente, las ideas y las habilidades necesarias para avanzar en la educación inclusiva en el Valle del Cauca. Sí se puede. Buena suerte y gracias.